Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos hoy a terminar nuestro segundo capítulo hablando de uniones e intersecciones generalizadas, tal como hicimos en una sesión anterior, pero ahora con una versión levemente diferente, y es a través de las que se denominan familias indizadas de conjuntos. Entonces, esencialmente lo que vamos a hacer es ver cómo se definen ahora las intersecciones y uniones. La definición es esencialmente la misma, pero vamos a ver es cómo se controla ahora todo a través de los índices, y también a ver cómo se enuncian ahora las generalizaciones de las propiedades fundamentales para uniones e intersecciones, pero para el caso de las familias indizadas. Comencemos entonces. Cuando estamos considerando nosotros colecciones de conjuntos, es usual, si son pocos conjuntos, utilizar, por ejemplo, para referirnos a ellos, letras del alfabeto latino. Entonces podemos utilizar, como hemos hecho ya en varias ocasiones, A, B, C, D, etcétera, para referirnos a estos conjuntos. Pero supongamos que queremos referirnos a 50 conjuntos. Entonces, claro está, ya no son suficientes las letras mayúsculas del alfabeto latino. Y podríamos pensar, bueno, entonces utilizamos las letras mayúsculas del alfabeto latino y las letras mayúsculas del alfabeto griego, que no sean iguales a las del latino. Bueno, pero ¿y si son entonces ahora 800 conjuntos? Ya no nos alcanzan las letras mayúsculas de los alfabetos latino, ni griego, ni siquiera agregando el cirílico o algún otro. Y peor aún, si pensamos en una colección infinita de conjuntos, pues ya no podemos darnos el lujo, tal vez, de distinguirlos, cada uno de ellos, con una letra diferente, porque no tenemos recurso a infinitas letras. En estas situaciones, lo que sí podemos hacer es hacer uso de los índices, por supuesto, como en otras ocasiones ya hemos hecho. Y entonces podemos hablar de A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etc. Y tenemos ahora la posibilidad de referirnos a tantos conjuntos como números naturales positivos tengamos, o de hecho podemos utilizar como índices los números reales, y tenemos entonces la posibilidad de formar una colección, por ejemplo, de los B sub alfa, en donde alfa es un número real, y tenemos infinitos conjuntos en esta colección, y este infinito es de hecho tantos como números reales tengamos, que como ustedes verán después es un infinito de hecho más grande que el de los números naturales. Así que podemos formar colecciones de conjuntos tan grandes como queramos con ayuda de los índices. Por supuesto, no es necesario que los índices sean numéricos. Podríamos incluso utilizar índices de otro tipo. Podríamos usar, para indizar nuestros conjuntos, palabras del lenguaje español. Entonces yo podría hablar de A sub casa, por ejemplo, o de A sub árbol, o de A sub niño, y así sucesivamente, y usar las palabras del lenguaje español para indizar nuestros conjuntos. Por supuesto, es una manera un poco incómoda de indizar mis conjuntos, hay maneras mucho más eficientes de hacerlo, pero en principio no tenemos ninguna restricción y podríamos utilizar cualquier tipo de índices para nuestro fin. Bien, precisemos entonces un poquito la idea. Vamos a tomar un conjunto y lo vamos a denominar un conjunto I mayúscula no vacío. Es decir, vamos a tener al menos un elemento en nuestro conjunto I. Y este conjunto lo vamos a considerar como nuestro conjunto de índices. Este conjunto va a ser nuestro conjunto de índices. En el caso que yo tenía aquí para esta colección B sub alfa, nuestro conjunto de índices es el conjunto de números reales. Para
la colección que yo empecé a formar aquí de los A sub j indizada con los números naturales. Nuestro conjunto de índices es el conjunto ahora de números naturales. Y en principio, por ejemplo aquí, en mi ejemplo último, mi conjunto de índices era el conjunto de palabras del español. En últimas, lo que necesitamos es tomar cualquier conjunto siempre y cuando tenga al menos un elemento. Ese conjunto va a ser nuestro conjunto de índices. Entonces, por cada elemento de mi conjunto, vamos a formar el conjunto A sub i. Y entonces vamos a referirnos a la familia, tal como tenemos acá en nuestra presentación, a la familia de conjuntos A sub i, en donde i es uno de los índices de mi conjunto de índices, que también se puede denotar de esta manera. Los A sub i con i en i. Y a esta familia la vamos a denominar la familia o colección indizada de conjuntos con el conjunto de índices i. Bien, y una vez tenemos clara esta noción de familia indizada, podemos ahora sí volver a reformular las nociones de unión e intersección de una familia, pero ahora haciendo todo el control a través de los índices. De manera precisa, si tenemos la familia de los A sub i con i en i, entonces la unión de esa familia, que vamos a denotar de esta forma, la unión de los A sub i con i en i, recordemos que una unión de una familia está dada por aquellos objetos X que pertenecen a alguno de los conjuntos de la familia. Y aquí estamos controlando todo mediante los índices. Por lo tanto, vamos a tener que X está en la unión de los A sub i con i en i, si y solamente si X está en alguno de los conjuntos A sub j. Pero decir que X está en alguno de los conjuntos A sub j es exactamente decir que debe existir algún índice j de tal manera que X pertenezca al conjunto que corresponde a ese índice. En otras palabras, X está en la unión de los A sub i con i en i si y solamente si existe algún j en el conjunto de índices de tal forma que X pertenezca a A sub j, que es exactamente lo que tenemos acá en nuestra presentación. Dense cuenta entonces que lo que tenemos acá es exactamente lo mismo que habíamos hecho en la sesión anterior, solo que ahora reformulamos todo en términos de los índices. De manera semejante para el caso de la intersección, si tenemos una familia indizada, primero que todo, recuerden que desde el comienzo pedimos que en nuestro conjunto de índices hubiera al menos un elemento. Eso quiere decir que cuando consideramos familias indizadas, desde el comienzo nuestras familias no son vacías. Desde el comienzo tienen que tener al menos un conjunto. ¿Por qué? Porque al menos debemos tener un índice en el conjunto que estemos seleccionando para indizar nuestra familia. Por lo tanto, toda familia debe tener al menos un conjunto. Así que se cumple la restricción que habíamos impuesto para una intersección de una familia, y es que la familia no sea vacía. Aquí la estamos cumpliendo. Bien, teniendo eso en cuenta, pasemos ahora sí a la definición. Vamos a decir entonces que un objeto X pertenece a la intersección de la familia. Pues la idea que tenemos es que X está en la intersección de la familia si X está en todos los conjuntos de la familia. Ahora, pensando que controlamos todo aquí a través de los índices, lo que tenemos es que X está en la intersección de los A sub i con i en i, si y solamente si X está en todos los conjuntos de la familia. En otras palabras, para todos los índices se tiene que X debe pertenecer al correspondiente conjunto que tenga ese índice. Es decir, para todo i en i debemos tener que X pertenezca a A sub i. Y hemos generalizado entonces la noción de intersección, pero ahora a través de la noción de familia indizada. Bien, vamos a tomar un par de ejemplos entonces para examinar estas uniones e intersecciones de familias indizadas. En primer lugar, para cada número natural positivo n, vamos a tomar como b sub n el intervalo de menos n a n como intervalo de la recta real. Entonces, por ejemplo, b sub 1 sería el intervalo menos 1, 1, b sub 2 sería el intervalo menos 2, 2, b sub 8 sería el intervalo menos 8, 8, y así sucesivamente.
Y bueno, vamos a hallar, por ejemplo, la unión de los b sub i, en donde i es cualquier natural positivo. Debe ser más o menos claro, teniendo en cuenta el aspecto que tienen los intervalos que estamos considerando, que esta unión corresponde precisamente a todo el conjunto de números reales. Y vamos a probar que efectivamente así es. Bien, vamos a establecer entonces una doble contenencia. Primero que todo, desde la definición misma, nosotros tenemos que cada uno de los b sub i es un subconjunto de los números reales, es decir, tenemos que b sub i está contenido en R para todo i natural positivo. Y usamos ahora la propiedad fundamental de la unión. Recordarán ustedes que la unión es el conjunto más pequeño posible que cumple la condición de contener a todos los conjuntos que estamos uniendo. Y estamos precisamente en esta situación. Tenemos una familia indizada, una colección de conjuntos, los conjuntos b sub i, y los números reales cumplen la condición de contener a cada uno de los miembros de la familia indizada que estamos considerando. Por lo tanto, los números reales contienen a la unión de esa familia. Entonces de acá tenemos, por un teorema ya conocido, que la unión de los b sub i con i claro natural positivo queda contenida en R. Nos falta ver ahora la otra contenencia. Veamos entonces que el conjunto de números reales está contenido en la unión de los b sub i. Para esta otra contenencia entonces tomemos un número real t arbitrario y lo que debemos hacer es garantizar que nuestro t pertenece a la unión de los b sub i. Para esto recordemos que lo que debemos hacer entonces es encontrar uno de los b sub i para el cual t sea elemento. En otras palabras, dado nuestro t, lo que debemos hacer es encontrar un índice arbitrario de tal manera que t pertenezca al intervalo controlado por ese índice. Bueno, la manera en la que vamos a proceder es la siguiente. Tomemos t, nuestro número real arbitrario. En principio, claro, t podría ser negativo. Y recordemos que nuestros índices, por el contrario, son todos positivos. Entonces, para evitarnos problemas, vamos a considerar el valor absoluto de t. Tomando el valor absoluto de t, ahora sí, tenemos que este valor absoluto es mayor o igual que 0 y por lo tanto vamos a garantizar la existencia de un número natural n, positivo también, que sea mayor que el valor absoluto de t. ¿Y esto por qué? Porque los naturales no están acotados en los reales. Si ustedes no conocen todavía este hecho, lo verán en un curso posterior en sistemas numéricos o los invito a que consulten ustedes, de hecho, por su cuenta este resultado. Entonces, tenemos que el valor absoluto de t es menor que n y esto quiere decir que t está entre menos n y n. En otras palabras, lo que estamos diciendo acá es que nuestro t pertenece al conjunto que tiene como índice este n que estamos escogiendo aquí. Y esto quiere decir que t pertenece a la unión de los b sub i, porque recuerden que para estar en esta unión lo que necesitábamos es que estuviera en alguno de los conjuntos. Y efectivamente acabamos de ver que está en el conjunto que tiene como índice este valor de n, que cumple con la condición de ser mayor que el valor absoluto de t. Tenemos así entonces efectivamente, como habíamos anunciado, que la unión de nuestra familia indizada en este caso nos da o nos produce todo el conjunto de números reales. Por otro lado, podemos preguntarnos ahora también a qué va a ser igual la intersección de mi familia, la intersección de los b sub i con i, un natural positivo. Y otra vez, teniendo en cuenta el tipo de intervalos que estamos considerando aquí, es muy sencillo darnos cuenta que esta intersección coincide
precisamente con B sub 1. Bueno, ¿y esto por qué resulta ser así? Entonces, B sub 1 está contenido en todos los demás intervalos de mi familia. Entonces, usamos la propiedad fundamental de la intersección. ¿Y esto por qué resulta ser así? Tenemos, por la propiedad fundamental de la intersección, que la intersección de una familia es el conjunto más grande posible que cumple con la condición de estar contenido en todos los demás conjuntos. Y por supuesto, aquí tenemos que B sub 1 está contenido en todos los B sub i y es el más grande posible. Ningún otro conjunto satisface esta condición. Por lo tanto, automáticamente a partir de la propiedad fundamental de la intersección, podemos concluir que la intersección de los B sub i efectivamente coincide en este caso con B sub 1, con el intervalo abierto menos 1, 1. Bien, y ahora vamos a extender los resultados fundamentales sobre uniones e intersecciones, pero al caso de las familias indizadas de conjuntos. En primer lugar, vamos a estudiar nuevamente las propiedades fundamentales de las uniones e intersecciones. Entonces tenemos acá, en las dos primeras partes de este teorema, la propiedad fundamental para una unión. Recordemos cuál es esa propiedad fundamental. La unión de una familia es el conjunto más pequeño posible que cumple la condición de contener a todos los conjuntos de la familia. Y efectivamente eso es lo que estamos diciendo. En la parte A tenemos que si tenemos una familia indizada de la forma A sub i con i en i, entonces la unión de los A sub i con i en i contiene a todos los miembros de la familia. Y en la parte B estamos diciendo que si llegamos a tener algún otro conjunto, M por ejemplo, que contenga a todos los miembros de la familia, entonces M contiene también a la unión. De manera similar, las partes C y D de nuestro teorema nos muestran la propiedad fundamental ahora para la intersección en términos de familias indizadas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Recordemos, la propiedad fundamental de una intersección es que la intersección es ahora el conjunto más grande posible que está contenido en todos los miembros de la colección de conjuntos que estamos intersecando. Bien, la parte C entonces me dice, por ejemplo, que la intersección de la familia, la intersección de los A sub i con i en i, está contenida en todos los conjuntos de la colección. Y la parte D nos dice que si llegamos a tener algún otro conjunto, N, por ejemplo, que satisfaga esa misma condición, es decir, que N esté contenido en todos los conjuntos de la familia, entonces automáticamente N queda contenido también en la intersección de los A sub i con i en i. Por supuesto, las demostraciones son igual de sencillas que cuando hicimos las correspondientes propiedades para el caso de familias arbitrarias. Los invito a que ustedes consulten las demostraciones correspondientes. Tenemos también, por ejemplo, la generalización de las propiedades distributivas al caso de familias indizadas. Entonces, acá en la parte A tenemos que M intersecado con la unión de los A sub i no es otra cosa que la unión de M intersecado con cada uno de los A sub i. Y en la parte B, M unido ahora con la intersección de los A sub i resulta ser precisamente igual a la intersección de M unido con cada uno de los conjuntos A sub i. Por favor, realicen ustedes las demostraciones de estos resultados. Las leyes de De Morgan generalizadas, por ejemplo, y expresadas ahora en términos de familias indizadas, las tenemos también en este teorema. Si tomamos el complemento de la unión de los A sub i, esto no es otra cosa que la intersección de los complementos de los A sub i. Y la otra ley generalizada, el complemento de la intersección de los A sub i resulta ser igual a la unión de los complementos de los A sub i. Para terminar, tenemos también entonces las propiedades correspondientes para
partes y para productos cartesianos cuando consideramos familias indizadas. Entonces, por ejemplo, partes se comporta muy bien con la intersección, es la parte B de nuestro teorema, y con la unión hay que tener un poquito más de cuidado, con la unión solamente se tiene una contenencia. Por otro lado, el producto cartesiano distribuye con uniones e intersecciones también expresadas en términos de familias indizadas. Bien, en esta sesión entonces lo que hemos hecho es repetir el trabajo que hicimos en la sesión anterior para familias arbitrarias de conjuntos, pero ahora haciendo todo el control a través de los índices, es decir, examinamos familias indizadas de conjuntos y cómo se comportan las uniones e intersecciones cuando las definimos a través de sus índices. Los invito como siempre a que realicen las demostraciones correspondientes a esta sesión y continuamos en una próxima oportunidad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.